darles la bienvenida a todas y todos los que nos hemos reunido aquí con tan lindo pretexto y agradecer vuestra presencia y vuestra compañía. Voy a dar la bienvenida también a la mesa que nos acompaña, nuestro panel, conformado por Juan Carlos Salazar, director del Departamento de Comunicación Social, Rafael Loaiza, coordinador del libro que se presenta esta noche, Andrés Martínez, también coordinador del libro, y José Antonio Quiroga, que es el editor que ha hecho posible que esta producción intelectual llegue al papel y esté literalmente en nuestras manos esta noche. Gracias por tu presencia, José Antonio. Antes de comenzar propiamente el acto, permítanme por favor presentar al conjunto de autoras y autores de este libro que se presenta esta noche, comenzando, bueno, los presento en el orden en el que aparecen en la publicación, y comenzamos por el doctor Salvador Romero Vallivian, que es profesor universitario con doctorado en el Instituto de Estudios Políticos de París, actualmente es director de Idea Internacional en Paraguay, ha ocupado en 2 oportunidades la presidencia y la vocalía del Tribunal Supremo Electoral, así como la vicepresidencia de la Corte Departamental Electoral de La Paz. Fue el primer director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras, dirigió el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CAPEL-IIDH, y en su extensa obra sobre democracias y elecciones destaca Elecciones en América Latina, de publicación en el 2021. Luego aparece en la publicación Rafael Loaiza Bueno, comunicador social y sociólogo especialista en etnicidad, racismo y socialización política. Tiene una maestría en Teoría Social y de la Cultura por la Universidad de Bristol, en Inglaterra, y una licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana. Es profesor de Sociología en la universidad y también dictó cátedra en la Universidad Mayor de San Andrés. Es autor, entre otros, de Las caras y taras del racismo, segregación y discriminación en Bolivia, del 2018, y Alahtayata, racismo y etnicidad en Bolivia, cuya última edición data del 2014. Luego aparece Andrés Martínez Crespo, periodista y actualmente profesor aquí en la Universidad Católica. Entre 2019 y 2021 coordinó el trabajo de la Unidad de Análisis de Noticias de la carrera de Comunicación Social en esta misma universidad, y es el fruto de ese trabajo el que tenemos en las manos. Luego Mario Cuba Villarruel, que también estudió Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana e Historia, y ha terminado la maestría en Comunicación Estratégica también en la Universidad Católica Boliviana y ganó el concurso municipal de La Paz de investigación en 2019. Javier Murillo Sánchez, ingeniero mecatrónico, titulado también en la Universidad Católica Boliviana y con una maestría en Big Data e Inteligencia Artificial. Actualmente trabaja como desarrollador de software y docente aquí en la universidad, y es el que ha desarrollado las herramientas informáticas de las que se habla en el libro. María José Peña Ocampo, nacida en Chile en el 95, es licenciada en Comunicación Social también de la Universidad Católica Boliviana, colaboradora en las investigaciones La mediación, medios y elecciones en Bolivia, de Claudio Rosell, Las caras y taras del racismo, segregación y discriminación en Bolivia, y coordinada por Rafael Loaiza, y cursa actualmente una maestría en Comunicación Inteligente también en la Universidad Católica. Andrea Puente Mancilla, que nos acompaña esta noche, nacida en La Paz en el 93, es comunicadora social también de la Universidad Católica Boliviana, es poeta, ha publicado los poemarios Estaurio, Cimarrón, y cursa actualmente una maestría en Comunicación Política. Otros investigadores que también han participado en este trabajo y que aparecen citados debidamente en el libro son Darlene Alanes, que nos acompaña, Nirvana Artieda, Carlos Careaga, Michelle Delgado, que nos acompaña, Flavia Durán, Carolina Laguna, Diego Lucano, Mauricio Murillo, Nicole Peñalosa, Jorge Uriarte, Noelia Rojo y Grace Yeung Yu. Todos ellos y ellas graduados de la Universidad Católica Boliviana, para orgullo de esta carrera en la que se pueden producir todo este tipo de cosas interesantes. Dicho todo esto, ahora sí procedo a dar paso al evento que nos reúne, y en primer lugar quiero invitar a tomar la palabra al director de la carrera de Comunicación Social, el profesor Juan Carlos Salazar del Barrio. Muchas gracias. Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches a los coautores, a Rafael, Andrés, al director
y editor del libro, José Antonio Quiroga, a Salvador Romero y María Silvia Trigo, que nos están viendo a través de esta transmisión. Me da mucho gusto presentar un nuevo libro de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sede de La Paz. Se trata de Mediación Viral, Comunicación Política, Fake News e Información en las elecciones del 2022. Un texto coordinado por los profesores Rafael Loaiza Bueno y Andrés Martínez Crespo, resultado a su vez del trabajo de investigación realizado por la Unidad de Análisis de Noticias de nuestra carrera, integrada por docentes y estudiantes, con el apoyo del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Este es el segundo libro que publicamos durante esta gestión. El primero fue Perspectivas sobre la Chola Paceña, entre danzas y pasarelas, de las estudiantes Daniela Anzoliaga, Ana Luisa Huanca, Claudia Curi y Andrea Rodríguez. Dos actividades que merecieron una excelente calificación de los pares académicos externos que nos visitaron en noviembre pasado con vista a la acreditación ante el sistema universitario boliviano, fueron precisamente la investigación y la publicación de los trabajos investigativos. Por eso mismo, nos sentimos muy orgullosos de nuestra producción bibliográfica, producción que ha nacido precisamente bajo el impulso de Rafael Loaiza cuando ocupaba la dirección de la carrera. El libro que hoy presentamos aborda el fenómeno de la desinformación, el de las informaciones falsas o fake news durante el proceso político 2019-2020. La Real Academia de la Lengua define las fake news como una distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Según el diccionario Collins, es una información falsa, a menudo sensacional, divulgada bajo la apariencia de cobertura de prensa. Para el español Marc Amorós García, autor de La verdad de las noticias falsas, las fake news son informaciones falsas diseñadas para hacerse pasar por noticias con el objetivo de difundir un engaño o una desinformación deliberada para obtener un fin político o financiero. Son, pues, verdades alternativas con las que se pretende manipular, distorsionar o contrarrestar la verdad cuando ésta resulta incómoda o imposible de negarla, o imponer y reforzar opiniones políticas o ideológicas sin importar el daño que ocasionan a la sociedad. Los fabricantes de fake news no tienen escrúpulos, tienen intereses y se aprovechan de los temores e incertidumbres de la sociedad, de la falta de información y de nuestra avidez por la información inmediata como consumidores insaciables de noticias. Como sabemos, siempre han existido noticias falsas y engañosas, pero a partir de la emergencia de Internet y de las nuevas tecnologías de comunicación e información, las fake news, como se las conoce, han proliferado a lo largo y ancho del planeta. Las redes sociales no solo permiten que los usuarios sean productores y consumidores de contenidos a la vez, sino que facilitan la difusión de contenidos engañosos o falsos, convirtiéndose en terribles cajas de resonancia de las campañas de manipulación, desinformación y linchamiento que antes no existían. Se sabe que las informaciones falsas van más lejos, se difunden más rápido y más ampliamente que las verdaderas. Encuentran un campo abonado en el miedo y la ignorancia de las sociedades, como ocurrió durante el primer año de la pandemia, cuando se expandieron con mayor velocidad que el mismo virus, impulsadas por el pánico y porque la ciencia no tenía todas las respuestas que buscaba la gente para conjurarlo. Y se sabe también que este fenómeno crece significativamente en momentos de crisis, no solo políticas, sino también económicas, sociales o de otro tipo. Bolivia vivió en el periodo de 2019 y 2020 una tormenta perfecta, como resultado
de la conjunción de varias y sucesivas crisis. A la crisis política, producto de las denuncias de irregularidades en las elecciones de 2019, la anulación de esos comicios, la destitución de las autoridades electorales, la renuncia de Evo Morales y de toda la cadena de sucesión y la recomposición del órgano electoral, se sumó la crisis sanitaria, la cuarentena incluida, y su secuela de problemas económicos. En suma, una crisis múltiple y compleja, cuyas turbulencias afectaron de manera directa al proceso electoral de 2020. Como recuerda el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero Vallivian, autor de uno de los capítulos del libro, el 2020 no solo fue un año hito en la historia mundial contemporánea por las consecuencias del coronavirus, sino que marcó también de manera indeleble a Bolivia, por cuanto nuestro país debió organizar la elección más compleja de su historia democrática en la fase inicial de la pandemia y a meses de una grave crisis política. O como dice Loaiza Bueno, en noviembre de 2019, las ciudades de La Paz y El Alto parecían zonas de guerra, con enfrentamientos entre personas afines a Evo Morales y opositores y hechos como los de Sencata y Sacaba, que daban la sensación de que el país estaba al borde de una guerra civil. Mediación Viral aborda el examen de ese proceso con miradas que combinan el análisis académico con las acciones prácticas de las diversas estrategias de comunicación y los lineamientos del órgano electoral. Desde el repaso y la interpretación política y sociológica de los sucesos de 2019, enmarcados en un contexto altamente polarizado, hasta el análisis institucional propiamente dicho de la elección de 2020, pasando por la campaña que buscó convertir los comicios en un espacio de convergencia para superar las heridas abiertas durante la crisis de 2019. Es pues un gran aporte para el análisis y la reflexión no solo del tema concreto de las elecciones de 2020, sino de un fenómeno propio de la comunicación como es el de la desinformación, que afecta a la sociedad en su conjunto, un aporte sustentado por una rigurosa investigación académica y asentado en un sólido material estadístico. La paradoja de nuestro tiempo es que en un mundo hiperconectado y con un acceso a la información sin precedentes en la historia, los ciudadanos están más expuestos que nunca a la manipulación y el engaño, a través de métodos cada vez más sofisticados en virtud de los avances de la tecnología. La desinformación es el mal del siglo XXI. La unidad de análisis de noticias fue conformada por nuestra carrera a mediados de 2019 con el objetivo de promover la producción y circulación de información periodística veraz y procesada de manera ética a través del monitoreo e identificación de noticias falsas publicadas en Internet y en redes sociales de la web a fin de reducir la desinformación que afecta a la sociedad. Dicho objetivo responde al más sagrado principio de periodistas y comunicadores, cual es la búsqueda y difusión de la verdad y, por consiguiente, la lucha contra la desinformación. Y responde también a la filosofía de la carrera de comunicación social de formar ciudadanos con espíritu crítico, informados y conscientes, capaces de hacer por sí mismos lo que hoy hacen los verificadores, chequear, verificar la información que reciben antes de compartirla. El libro que presentamos hoy está en ese camino. Muchísimas gracias. A continuación vamos a dar la palabra a Andrés Martínez Crespo, profesor de la carrera de Comunicación Social y uno de los coordinadores del libro. Profe. Buenas noches. El capítulo que aborda el trabajo de la Unidad de Análisis de Noticias durante las elecciones nacionales de 2020 es la culminación de una infinidad de tareas que comenzaron en febrero de 2019,
cuando el profesor Loaiza, entonces director de la carrera, me planteó el reto de montar una unidad de verificación de noticias falsas. La Junta Directiva de la Universidad Católica había instruido la creación de una instancia de esas características a las carreras de Comunicación Social y Ciencias Políticas. En el curso de unos pocos meses, esta última carrera se desvinculó del proyecto y en su lugar se sumaron Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Mecatrónica. Esta vez aquella valiosa suma no fue una instrucción de las autoridades universitarias, sino que nació de mi gusto por complicarme la vida. Me explico. Para elaborar la infinidad de propuestas y proyectos que requiere la burocracia académica, tuve que revisar buena cantidad de literatura sobre el tema. Y mientras más leía, más me convencía de que la desinformación, un poco parafraseando a Clemenceau, era un tema demasiado importante como para dejarla solo en manos de los informadores, es decir, de periodistas como yo. Ya en ese entonces, hace más de 3 años, había decenas de estudios científicos que empezaban a integrar el trabajo convencional de verificación de fake news con experiencias de detección automatizada y semiautomatizada de desinformación. Por ello no fue difícil convencer al profesor Loaiza de algo que no siempre es evidente en nuestro medio. Es fundamental el concurso de expertos de diversas disciplinas para producir conocimiento. En nuestro caso, expertos en ciencias de datos. Así acudimos a Fabio Díaz, director de Mecatrónica, y Osvaldo Figueroa, en ese entonces director de Sistemas, a quienes compartimos nuestro entusiasmo por explorar horizontes nuevos. Es una cosa interesante estar en una universidad, yo ese momento reflexionaba. Tienes perspectivas tan diversas sobre temas específicos, solo hay que salir de la zona de confort y tener ganas de aprender. Quiero agradecerles a los 2 colegas, creo que no están presentes, pero igual les agradezco por el aporte inicial y el impulso que le dieron a esta iniciativa. Bueno, por supuesto que aunar procedimientos de perspectivas distintas es complicado. No fue fácil al principio en la unidad, cuando el proyecto funcionaba ad experimentum, como nos instruyeron las autoridades académicas. Y la cosa fue aún más complicada cuando empezó el confinamiento en 2020. Y nos vimos obligados a coordinar todas nuestras tareas a través del Zoom y el WhatsApp. No voy a abundar en detalles sobre los resultados de nuestro trabajo en cuanto a los temas y tendencias de la desinformación en esos complejos meses preeleccionarios. En los anexos del capítulo podrán ver, entre otras cosas, cómo las fake news se ensañaron contra el propio proceso electoral y la institución que lo organizó, el Tribunal Supremo Electoral. Además, hay un informe completo ya publicado por Idea Internacional con una sistematización detallada de nuestros resultados que hubiera valido la pena que se le dé mayor difusión. Lo que quiero destacar esta noche, Toto Loaiza va a abordar la trascendencia de una universidad que contribuye a la política y a la acción pública. Lo que quiero destacar es el carácter transdisciplinario de la labor de la Unidad de Análisis de Noticias. El resultado, como lo indica el capítulo que escribimos con Mario Cuba y Javier Murillo, es una exploración muy inicial en la verificación informativa con ayuda de la ciencia de datos. Los invito a que lean la descripción de este primer paso que merece mayor andadura. Por razones de tiempo no podré abordar de manera amplia el trabajo de María José Peña y Andrea Puente, colegas y autoras de El acceso a la cobertura periodística e inclusión de actores políticos en las elecciones generales de 2020. Estas 2 colegas tituladas en nuestra carrera, junto con una pléyade de brillantes estudiantes, quiero remarcar lo de brillantes estudiantes entre los colaboradores que aparecen firmando en el capítulo de Andrea y María José, se encuentran 2 estudiantes, tituladas con honores de nuestra carrera, se encuentra un estudiante flamante titulado también con 100 sobre 100. Entonces ustedes, para que sepan, cuando vean el capítulo, tengan un poco más de información sobre la calidad de quienes participaron en esta iniciativa. ¿Okay? Entonces, volviendo a esto, pues junto con estos asistentes, las colegas describieron el tratamiento informativo que los medios de comunicación nacionales hicieron de diversos actores políticos durante el proceso electoral.
Como pequeña muestra e invitación a la lectura, les diré que entre sus hallazgos está la enorme desproporción en la cobertura informativa de hombres y mujeres y el papel protagónico que los medios le concedieron al expresidente Morales en un proceso electoral en el que él no participó como candidato. Asunto sobre el que valdría la pena que los medios de comunicación le concedieran un poco a la reflexión. Bueno, para finalizar, quiero agradecer profundamente a Rafael Loaiza, a Toto, por su visión y su impulso. Desde hace 3 años, cuando me encargó menudo trabajo con la unidad de análisis de noticias, hasta su idea de publicar esta experiencia en un libro de corte académico, que es el que ustedes podrán hojear después de este evento. Por supuesto, también quiero reconocer el enorme trabajo de Mario Cuba, comunicador, historiador y profesor brillante y amigo, y de Javier Murillo, ingeniero mecatrónico, ambos titulados con honores de nuestra querida universidad. A ellos se sumaron como incondicionales asistentes los ingenieros Mauricio Murillo y Jorge Uriarte, y el flamante titulado de comunicación Diego Lucano, espero que esté presente, mi querido colaborador de cátedra desde hace 2 años y que acaba de titularse. A todos ellos les agradezco profundamente por esto. Muchas gracias. Bien, la coordinadora representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Bolivia, quería ser parte de esta presentación esta noche. Sin embargo, su agenda se lo hizo imposible. Aún así, no ha querido estar ausente y nos ha hecho llegar un video que vamos a pasar a continuación. Y luego de eso vamos a tener a 2 invitados también remotos, ya que estamos en tiempos pospandémicos y de nuevas tecnologías de comunicación. Nos van a acompañar vía remota Salvador Romero Vallivian, a quien ya tuve ocasión de presentar, y María Silvia Trigo, que es periodista formada en la Universidad Católica Boliviana también, actualmente corresponsal del New York Times en Bolivia. Tiene especialización en investigación y fact-checking, ha sido editora digital de El Deber y editora en jefe de Bolivia Verifica. Eso después del video de Luciana. Entonces vamos a bajar la pantalla, vamos a invitar a nuestros profesores del panel a darse la vuelta. Bueno, muy buenas tardes. Un cariñoso saludo a Rafael Loaiza, a Andrés Martínez, quienes han coordinado la producción de este libro. También aprovecho a saludar al director de la carrera de comunicación de la Universidad Católica Boliviana, Juan Carlos Salazar, y bueno, por cierto, a todos los autores y autoras que participan en la producción de los artículos de esta publicación. Lamento muchísimo, colegas, no poder acompañarles en persona, pero me honra también mucho que hayan pensado en mí para poder brindar un poquito un comentario, una reflexión sobre lo que he mirado, lo que he leído y lo que ustedes aportan hoy para el debate, un debate sincero y un debate abierto. Así que, bueno, que sea enhorabuena y me permito también en este saludo incluir a Salvador Romero, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, que a pesar de que no está en el país, viene alimentando con mucho análisis e investigaciones que realmente nos ayudan a revelar el contexto electoral de las elecciones generales del 2020, donde, por cierto, Salvador fue uno de los principales protagonistas. Así que mi saludo para él y para toda la audiencia que hoy está aprovechando esta oportunidad de intercambio, esta oportunidad de generar más conocimiento. Y también me permito, bueno, además de este agradecimiento, como dije, me honran mucho, también quiero felicitar a la Universidad Católica Boliviana, en particular a la carrera de comunicación y a Plural Editores, porque realmente están contribuyendo muchísimo con la publicación de este libro, donde nos dan un aporte a la reflexión, al conocimiento de la coyuntura crítica que enfrentamos en Bolivia al momento de organizar y ejecutar elecciones en 2020 en uno de los contextos tal vez más difíciles que conoció Bolivia en sus 40 años de democracia.
Y de hecho, desde el PNUD creo que tenemos un interés particular en comentar y en lo personal me honra nuevamente, y lo digo de manera muy sincera, porque nosotros también hemos querido promover la producción intelectual y esa reflexión tan centrada en dónde estábamos situados en 2019 y en 2020, en esa coyuntura tan crítica. Y nosotros ahí produjimos, si recuerdan, recordarán, un libro que intitulamos Democracia en Vilo, Elecciones, Pandemia y Gobernanza en Bolivia. Y fue realmente uno de estas producciones, digamos, donde queríamos hacer, en el mismo sentido que lo está haciendo hoy la Universidad Católica Boliviana, queríamos unirnos a las producciones relevantes, como la que hemos visto de la Friedrich Ebert, de la Fundación Rosa Luxemburgo y ahora Plural Editores, a esta coyuntura tan crítica. Déjenme entonces detenerme un poquitito en lo que he visto, digamos, y en lo que también nuestro equipo, ¿no? Lo hacemos de una manera muy conjunta y buscando siempre estos análisis que provocan la reflexión y que nos provocan repensar estos contornos de los procesos electorales tan vitales y tan centrales en la construcción de democracia. Esta sistematización que hoy nos trae Plural Editores, el análisis y la producción de conocimientos sobre este periodo, que como dije antes fue caracterizado como uno de los más difíciles de la democracia boliviana. Yo sí creo, y esto es muy personal, pero también lo creemos como institución, van a aportar sustantivamente a edificar la cultura democrática y en muchos casos ese aprendizaje colectivo e institucional de la democracia que necesitamos de manera constante. Necesitamos debatir, necesitamos acordar entre todos, y pienso que esto es algo que logra este libro compilado por Rafael y por Andrés, y les agradezco nuevamente la oportunidad de este comentario. Tal vez más que comentar los contenidos, que por cierto son muy recomendables, sí me gustaría retomar un poquito algunas ideas que entran en diálogo con los artículos publicados. Y estas ideas tienen que ver también con el trabajo que llevamos adelante como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia. Lo que vemos en el libro es 4 artículos, ¿verdad? Una compilación que en el fondo son las lecturas de los desafíos y el aprendizaje que supuso la organización de las elecciones generales del 2020. Sabemos que esas elecciones se organizaron en el peor contexto, de todos los contextos posibles, el peor contexto de crisis multidimensional, y decimos multidimensional por todas las aristas que tuvo la crisis política que emergió en el país, que enfrentó a los bolivianos y a las bolivianas, provocando este profundo desencuentro que, como hemos caracterizado en nuestro libro, ¿no?, puso en vilo al sistema democrático. En este sentido, el artículo de Salvador Romero creo que logra retratar muy bien esa coyuntura crítica, sobre todo lo complicado que supuso encaminar al país al proceso de lo que denominamos la electoralización, y que él retoma, ya que no había que enfrentar nada más la polarización política, social, que de lo político pasó a lo social, ¿verdad?, que se extendía por todo el país, sino con el agregado gravísimo de la emergencia sanitaria que nos trajo la pandemia del COVID-19 y todas las secuelas que ello fue trayendo para complejizar y profundizar la crisis. Y esto creo que es algo que hay que señalar. Y en particular, según el artículo de Romero, la puesta en marcha de una estrategia de comunicación que se enfocó en la generación de confianza ciudadana a través de la emisión de mensajes dirigidos a generar, a construir un contexto auspicioso para el desarrollo pacífico de elecciones fue muy central. Y aquí, como vemos en el texto, la estrategia del órgano electoral plurinacional siguió una línea fundamentada en el análisis político, por un lado, y también en la interpretación sociológica de los sucesos del 2019, que creo que eso es un aporte importantísimo, porque ya no es una estrategia sustentada, si se quiere, en un marketing institucional, que es lo que habitualmente realizan organismos o entidades electorales durante los comicios, sino en esta combinación del análisis junto a una interpretación de qué está sucediendo en ese momento en la sociedad. Y de ahí que esta estrategia buscó transmitir esta idea de la reconciliación, por un lado, que por cierto también a la que adherimos plenamente desde el PNUD, desde el sistema de las Naciones Unidas, para precisamente mitigar esa polarización que ya estaba adquiriendo ribetes de enfrentamiento muy violento, donde estaban estas tensiones, clivajes subyacentes que fueron irrumpiendo en esa coyuntura político-electoral,
pero que también estaban expresando los déficits estructurales de la sociedad boliviana, que no eran necesariamente puntuales del 19, sino que venían ya arrastrándose. Aquí podemos denominar temas como discriminación, exclusión, el racismo, y siguiendo el argumento de Loayza, ¿no? Esa idea del otro, que marca la política de la diferenciación social en Bolivia como fronteras de clase, de etnias culturales, y que fueron sus facetas, digamos, las facetas más temibles fueron apareciendo. Entonces, en función de ello, la idea de poner en marcha una estrategia de comunicación, de incidencia política dirigida a realizar esta reconciliación, a lograr esta reconciliación entre bolivianos y bolivianas, sin dudas fue una buena idea. Y ahí la campaña de información y sensibilización logró impactos importantes en la recuperación de la memoria y este legado histórico-cultural de los bolivianos para poder tener ese espacio de unión, de retejer esta cohesión social, que ese fue el principal tema, ¿no? Del 19 y el 20, donde esa cohesión social, ese pacto, ese contrato social se vio muy fracturado. Y aquí también, como un aporte en el marco de esta estrategia de comunicación, también para combatir noticias falsas, que es uno de los grandes temas que preocupan hoy en nuestros sistemas democráticos, porque estas son las noticias, estas campañas de desinformación que terminan desestabilizando y que terminan desacreditando al sistema democrático. Entonces, por un lado, esta campaña, digamos, o esta acción comunicacional, se vio muy bien complementado con una práctica promoviendo el diálogo, lo que se puede denominar una práctica dialógica, que también desde el PNUD en ese momento, acompañando el órgano electoral, lo propusimos como una función estratégica del órgano electoral plurinacional. Debe haber, y esto debe ser algo no solo en el contexto de crisis y coyuntura, sino que debe ser la regla todo el tiempo, esta lógica de diálogo abierto y plural con actores políticos, con la sociedad civil, para escuchar, para medir, para estar midiendo ese pulso de cómo retroalimentar desde esos actores el proceso electoral y la necesidad de resguardar la democracia. Esto es algo que el organismo electoral en el pasado ha hecho de manera más bien deficitaria, y es algo que en el 19, por cierto, implosionó también para el órgano electoral. Y aquí, mirando el libro y repasando sus páginas, y de nuevo felicitaciones por este gran aporte, hay varias inquietudes que a mí me despierta y me ha dejado también algunas lecciones que realmente me ayudan a pensar el rol que tiene Naciones Unidas, el PNUD, pero que también y sobre todo tendrían que ser recogidas por el órgano electoral plurinacional, por los actores políticos y sociales que tienen incidencia en el campo político del país. Y en particular el trabajo de la Unidad de Análisis de Noticias, que desde la Universidad Católica Boliviana se hizo este seguimiento, el análisis, el balance continuo sobre la desinformación, las noticias falsas que buscaban dañar al órgano electoral, tanto en su institucionalidad como en lo que debía entregar este órgano en relación al proceso electoral. Y ahí la sistematización y el seguimiento de la iniciativa de Bolivia Verifica, para verificar, valga la redundancia, las noticias, el discurso público, yo creo que aportó muchísimo, aportó muy sustantivamente para garantizar este acceso oportuno, veraz a la información. Son este tipo de mecanismos que realmente nuestras democracias requieren, y son experiencias desde nuestra perspectiva sin dudas muy destacables y a valorar en su justa medida. Y en este sentido, los artículos que están publicados más bien en la parte final del libro, que son artículos colectivos que presentan hallazgos de investigación o también de la intervención en el proceso electoral, son experiencias exitosas vinculando la gestión del conocimiento y la información con la toma de decisión oportuna de todas las instituciones involucradas, pero también de la ciudadanía. Y aquí lo que creo que hay que destacar es que en un contexto tan complejo, tan delicado, tan altamente riesgoso, y no me canso de decir esto porque creo que hay que seguir machacando sobre la noción de que esto fue así, no fue una invención o no puede formar parte de ese complejo de la desinformación. Lo que tuvimos fue un contexto bien complejo, y tuvimos en ese contexto bien complejo mucha irradiación de noticias falsas, de desinformación, que paradójicamente lo que hacían era poner en riesgo la credibilidad del órgano electoral y de la propia democracia. Entonces,
no es posible que trabajemos en estos contextos con una intuición, con un ajuste rígido, con un ajuste o con un enfoque burocrático y, por cierto, con un enfoque reactivo. Lo que se necesita es todo lo contrario. Tenemos que tener gestión y producción de conocimiento que sea adecuada, que sea flexible, que permita el balance continuo del curso de los procesos para establecer estas estrategias de acción que realmente aborden esos desafíos. Entonces, la publicación que estamos hoy comentando y la publicación que hoy entregan aquí en este evento y que se entrega realmente a la ciudadanía, y esto es algo que también hay que celebrar, que podamos tener estos espacios abiertos para dar un acceso amplio a información estratégica sobre los verdaderos desafíos que enfrenta la democracia boliviana. Y esto es algo que no tenemos que tener ningún tapujo en discutirlos de manera abierta y con mucha sinceridad. Y hay un conjunto aquí de lecciones aprendidas para encaminar lo que se denomina, ¿no?, el resguardo del órgano electoral plurinacional, que nosotros en nuestra jerga institucional, si me lo permiten, en el PNUD lo llamamos blindaje institucional, y esto es realmente lo que creo, y con esto voy a ir concluyendo mi comentario, es realmente a donde esta publicación hace una contribución fenomenal. Este libro está contribuyendo a esta noción de cómo entre todos, con los roles que nos corresponden y los aportes que podamos hacer, blindamos la función electoral y el órgano electoral boliviano. Este blindaje, lograr resguardar y fortalecer la institucionalidad electoral implica muchas cosas. Implica, por un lado, mejorar la capacidad técnica y operativa, sin dudas. Un órgano electoral tiene que poder entregar resultados técnicos y operativos, pero también tiene que tener la capacidad de incidencia, de interacción política como un árbitro imparcial, independiente en las contiendas políticas. Tiene que ser ese canalizador institucional de resolución de diferendos que marcan a una sociedad y que no van a estar ausentes en la discusión y en la disputa política y en la configuración del poder en una sociedad democrática. Lo que sí sabemos, colegas, es que sin un órgano electoral fuerte y creíble, sería imposible pensar en procesos electorales que sean limpios, transparentes. Y sin procesos electorales limpios, transparentes, confiables, creíbles, no podemos o es imposible pensar, y no solo pensar, sino sobre todo ejercitar la democracia. Entonces, sin duda, el rol que ustedes, los comunicadores y las comunicadoras políticas, tienen, pero al mismo tiempo en estudiar la incidencia de las noticias falsas, como vemos en esta publicación, en este nuevo libro, son asuntos críticos de los tiempos que corren, son desafíos ineludibles de la gestión política y electoral que debemos enfrentar si apostamos realmente a mantener y desarrollar un sistema democrático con instituciones fuertes y con instituciones que resistan estos embates a los que nos vamos enfrentando de manera diaria. Quiero despedirme agradeciendo muchísimo, Toto, y a todo el equipo por la invitación. Enhorabuena por esta importantísima contribución, y tienen todo el compromiso del PNUD Bolivia para continuar la interacción y para continuar trabajando hacia una construcción de una democracia fuerte y una democracia para todos y todas las bolivianas. Muchas gracias. Transparentes, confiables, creíbles, no podemos o es imposible pensar, y no solo pensar, sino sobre todo ejercitar la democracia. Entonces, sin duda, el rol que ustedes, los comunicadores y las comunicadoras políticas, tienen, pero al mismo tiempo en estudiar la incidencia de las noticias falsas, como vemos en esta publicación, en este nuevo libro, son asuntos críticos de los tiempos que corren, son desafíos ineludibles de la gestión política y electoral que debemos enfrentar si apostamos realmente a mantener y desarrollar un sistema democrático con instituciones fuertes y con instituciones que resistan estos embates
a los que nos vamos enfrentando de manera diaria. Quiero despedirme agradeciendo muchísimo a Toto y a todo el equipo por la invitación. Enhorabuena por esta importantísima contribución y tienen todo el compromiso del PNUD Bolivia para continuar la interacción y para continuar trabajando hacia una construcción de una democracia fuerte y una democracia para todos y todas las bolivianas. Muchas gracias. Bien, aunque no está presente, le agradecemos a Luciana Mermet su comentario tan elogioso. Y ahora, aprovechando que está acompañándonos de manera virtual, invitamos al doctor Salvador Romero Vallivian a tomar la palabra. Buenas noches. Quería inicialmente consultar si se me oye adecuadamente. Fuerte y claro. Excelente. Queridos Juan Carlos, Toto, Andrés, José Antonio, Claudio, queridas María Silvia y Luciana, así como a todos los amigos y amigas que acompañan esta presentación, muy buenas noches. El año 2020, año hito para la historia mundial contemporánea por las consecuencias temibles del coronavirus, marcó también de manera indeleble a Bolivia. El país debió organizar la elección más compleja de su historia democrática en la fase inicial de la pandemia y a meses de una crisis política que incluyó la renuncia del presidente, la constitución de un gobierno transitorio y la convocatoria de comicios generales. En efecto, Bolivia partía de la anulación de la elección general, un evento extraordinario para un órgano electoral, un sistema político y una democracia. Solo ocurrió en 2 oportunidades en América Latina en el siglo XXI. Se añadió la pérdida de casi la mitad de la infraestructura electoral, pero el daño excedía con creces la destrucción de edificios o computadoras. La confianza en el organismo y en los procesos electorales se quebró. La anulación de los polémicos comicios fue decidida por unanimidad por la Asamblea Legislativa en noviembre de 2019 mediante la Ley 1266. Esa norma colocó asimismo los rieles para la elección y la reconstrucción de la institucionalidad electoral capaz de recuperar su independencia frente a los poderes, su autonomía con respecto a los intereses de los actores en la contienda y su credibilidad, un imperativo para la aceptación de los resultados. Con todo, esa ley y la selección de los vocales en diciembre de 2019 constituyeron apenas un corto y solitario paréntesis de concertación en un ambiente recargado de tensiones inscritas en una polarización de larga data, latente a veces, intensa y pugnaz en otras, superpuesta a tensiones sociales, regionales, políticas y étnico-culturales. Apenas posesionados los tribunales electorales, corría el plazo para convocar la elección. El lapso de organización era mínimo. Desde el inicio, el tribunal contó con el apoyo de la comunidad internacional, que comprendió la importancia de los comicios, no solamente en su faceta técnica, sino como condición indispensable para la democracia y la convivencia pacífica de los bolivianos, que habían quedado en la cornisa. Esa ruta, de por sí escarpada, se abrió a lo desconocido cuando la pandemia del coronavirus irrumpió en marzo de 2020. A su dimensión de amenaza a la salud pública, la ola de contagios añadió ansiedades y temores sociales, un cóctel de emociones que exacerbó la crispación y dificultó la toma de decisiones. Como sucedió en otros países, el gobierno decretó el confinamiento que paralizó las actividades públicas y privadas. En consecuencia, el tribunal suspendió la elección a 45 días de la votación. Resultaba imposible de prever en ese momento que el país se deslizaba a un ríspido debate de casi un semestre sobre la fecha de la elección.
El tribunal tendió puentes para definir la nueva fecha de la votación en consenso, procurando la convergencia de los partidos, los poderes del Estado, las instituciones, los movimientos sociales regionales y la ciudadanía. En la tarea ardua y delicada de hilvanar los denominadores comunes, lo respaldó la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia. En 3 ocasiones, con fórmulas jurídicas y metodologías de diálogo distintas, buscó el acuerdo para establecer la fecha que respetara 2 imperativos de igual importancia: preservar la salud pública y la exigencia constitucional de que las autoridades fueran elegidas y posesionadas en 2020. El clima para los comicios se ensombreció por una virulenta campaña de noticias falsas que cuestionó la confiabilidad de las bases mismas del sistema electoral. Su propagación corrió intensa por redes sociales. Aunque la sucesión de temas fue relativamente novedosa, cabalgó sobre una polarización solidificada, facilitada por la resonancia que le dieron actores sociopolíticos y regionales. En cascada, en pocas semanas se acumularon acusaciones contra el padrón, las circunscripciones, las medidas de protección sanitaria y a la par se cuestionó la imparcialidad del órgano electoral. La ausencia de precedentes de esas campañas dirigidas no significó una excepcionalidad. En efecto, el proceso boliviano fue uno de los primeros que sufrió un ataque deslegitimador, mas no el único, si bien las características y alcances de la ofensiva llegaron a cotas muy altas. Se integró en una lista que se amplía rápidamente e incluye, entre otros, a México, Perú, Brasil y fuera de la región a los Estados Unidos. Las rondas de negociaciones conducidas por el tribunal permitieron finalmente establecer el 18 de octubre como fecha de la elección. A la par de esa definición, la misma jornada electoral debió ser rediseñada para que el ejercicio de los derechos políticos fuera compatible con la protección de la salud. En América Latina, solo existía una experiencia de elección en pandemia, la de República Dominicana. Bolivia figuró entonces como uno de los principales y primeros laboratorios. En esa labor, el tribunal tuvo el asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud y fijó como marco que las medidas no quedaran por debajo de lo necesario, pero tampoco fueran excesivas para las características de la jornada electoral. Diferente en su organización, la jornada de votación se cumplió con tranquilidad, orden y un buen respeto de las consignas sanitarias. La participación ascendió a 88.4%, que es el tercer mejor registro desde la instauración del sufragio universal en Bolivia y uno de los mayores del mundo en el siglo XXI. Adicionalmente, la elección no tuvo incidencia negativa sobre la evolución de la pandemia. Ese dato, entre otros, facilitó que todas las elecciones latinoamericanas programadas para 2021, incluida la departamental y municipal de Bolivia, conservaran sus fechas originales. Los resultados fueron reconocidos por el gobierno y los contendientes en un gesto de alto valor democrático. Asimismo, los avaló la comunidad internacional, que siguió atenta la situación de Bolivia, pues el desenlace del proceso electoral se desprenderían las chances del asentamiento democrático o, por el contrario, de una crisis de prolongaciones imprevisibles. En ese sentido, la elección cumplió su cometido central, como luego la de 2021 de renovación del poder local. Valorando este cuadro, que desmintió sombríos presagios de conflictos, la revista The Economist incluyó a Bolivia entre las 5 naciones ejemplares de 2020. Por supuesto, el logro electoral no resolvió las dificultades de la democracia del país, cuya calidad permanece con pendientes, algunos significativos. Sí le ofreció el piso mínimo e indispensable compartido para que la ciudadanía, el Estado, los actores políticos puedan abordar los problemas de manera pacífica y por los canales institucionales. Un proceso electoral tan complejo no podía estar al margen de retos significativos de comunicación
ni exento de severas turbulencias, varias de ellas inscritas en tendencias globales. Este libro los aborda gracias a la puesta en común de los esfuerzos de Idea Internacional, la Universidad Católica Boliviana y Plural, bajo la coordinación investigativa de Rafael Loaiza y Andrés Martínez y el aporte de nuevas generaciones de profesionales. Sus miradas analizan académicamente cómo las tensiones descritas estallaron en las distintas esferas de la comunicación e información de los comicios de 2020 y evalúan algunas de las estrategias de comunicación del tribunal. Una inusual combinación de reflexión teórica con un estudio de caso de comunicación institucional. El aporte de Toto Loaiza es agudo, profundo y no desprovisto de aristas polémicas en la exposición de las ideas, un rasgo frecuente en su producción intelectual. En su capítulo convergen su doble calidad de comunicador y sociólogo especializado en las tensiones étnico-culturales. En su trabajo destaca, por un lado, que la campaña del tribunal no se construyó primero o fundamentalmente desde los enfoques y las herramientas del marketing institucional, sino desde la apuesta audaz de la interpretación sociológica de entender cuál era el rol que debía jugar la elección en un contexto polarizado y de precariedad institucional al que pronto se añadieron los efectos desestabilizadores de la pandemia y la perturbación de las noticias falsas. Por otro lado, la campaña no rehuyó mirar la realidad de frente a partir de la constatación de las heridas de 2019, para recién desde allí proponer la elección como el espacio de convergencia de los bolivianos, no en un sentido aséptico o cándido de solución mágica de problemas, sino como un paso ineludible para abordar la resolución pacífica e institucional de los problemas. A continuación, Andrés Martínez, con Mario Cuba y Javier Murillo, ingresan de lleno en un campo que altera las campañas, la política y, para decirlo de manera rápida y completa, el conjunto de la vida social, las noticias falsas y las teorías conspirativas. No que ellas sean de aparición reciente, al contrario, sus rastros se pierden en los orígenes mismos de la vida colectiva. Sin embargo, antes sus mecanismos de difusión eran limitados. Las redes sociales de Internet las han multiplicado exponencialmente en su capacidad desestabilizadora. Al menos 7 factores concurren para este radical cambio. La inmediatez en la difusión, la potencialidad de alcanzar a todos los integrantes de una sociedad, la extraterritorialidad para iniciar o acelerar una campaña, la prescindencia de validación institucional para el mensaje, pues se bastan a sí mismas, la equivalencia de la palabra de los emisores en un contexto de desconfianza hacia instituciones y autoridades, la integración y acumulación de historias falsas en narrativas amplias, y por último, la creación y conquistas de burbujas de convicciones y sentimientos impermeables a la interacción con posturas distintas. Las respuestas distan de ser sencillas, pues la carga de la prueba recae en las instituciones acusadas y ni siquiera el aporte de evidencias basta para desmantelar una campaña de noticias falsas que apuntan a crear compartimentos estancos de información donde la gente se encierra en su propio nicho político. Los procesos electorales son especialmente sensibles para su difusión, sea para desacreditar adversarios o deslegitimar el proceso y a la autoridad electoral. En el caso boliviano de 2020, como apuntan los investigadores, la desinformación buscó menos a los candidatos que en gran medida, cito, a socavar al órgano electoral y al proceso electoral que administra. En ese sentido, la suerte sufrida por el tribunal marca una inquietante línea extendida por América Latina con rapidez y virulencia. La deslegitimación de los procesos y los órganos electorales, aun cuando sean reconocidos como probos por los observadores independientes y técnicamente calificados.
el minado de la confianza en la institucionalidad electoral implicará un alto costo para los sistemas democráticos de la región. Por último, María José Peña, Andrea Puente y su equipo de asistentes presentan el monitoreo de las noticias en medios de comunicación, sean tradicionales o digitales. Su abordaje, fundamentalmente descriptivo, brinda un sólido material estadístico para la reflexión. Se pueden señalar algunas pistas. Tal vez el dato más revelador sea que el principal personaje del proceso electoral, al menos por la cantidad de menciones, fue alguien que no estuvo en la papeleta y ni siquiera en Bolivia. En efecto, la sombra de Evo Morales dominó el proceso electoral, punto de referencia para simpatizantes y detractores. Esta preeminencia se extendió hacia el MAS. Las menciones a este partido superan a las de todas las otras organizaciones juntas. Aún fuera del poder, la política continuó girando alrededor de la dicotomía entre el MAS y el vasto y heterogéneo campo contrario a ese partido, en una tendencia que ya supera 2 décadas. El tribunal tuvo una presencia informativa sostenida, de hecho, la segunda por detrás de este trío, Morales, MAS y Arce. Se desprende que el tribunal procuró brindar información y construir el sentido sociopolítico de la cita electoral. Esa labor pedagógica enfrentó en condiciones desiguales y adversas las numerosas y sucesivas campañas de noticias falsas contra el proceso electoral difundidas a ritmos vertiginosos por las redes sociales y quizás, hay que reconocerlo, sus mensajes resultaban menos audibles que la estridencia genuina o instrumentalizada que desataron las angustias derivadas de la pandemia. Este libro ofrece material abundante y plural para comprender mejor la elección de 2020. Igualmente, por sus temas, observa los entresijos de una democracia que, si bien resolvió la recomposición del poder nacional y local, acumula e incluso acentúa déficits en varias otras dimensiones. Por último, la obra planta cara a varios retos que enfrentan los procesos electorales y las democracias latinoamericanas en un tiempo de estancamientos más que de avances. En ese sentido, invita a prestar atención y reflexionar sobre aspectos cruciales que dan nota a la calidad de la democracia. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Ahora vamos a invitar a María Silvia Trigo, a quien también he tenido ocasión de presentar ya, a tomar la palabra. María Silvia, adelante. Buenas noches a todos. Es para mí un honor presentar este libro y compartir, aunque sea de manera virtual, este espacio con ustedes. Un saludo especial a Juan Carlos, a José Antonio, Rafael, a Andrés, a Claudio, a Salvador y a Luciana. Las elecciones generales de 2020 marcan un hito en la historia democrática del país, porque con ellas se cierra el largo ciclo de la crisis política que atravesó Bolivia tras los conflictos de 2019. Entre la renuncia de Evo Morales y la vuelta al poder de un presidente electo en urnas, la convocatoria a nuevas elecciones fue el tratado que permitió una tregua en el conflicto y que devolvió la paz social. La estabilidad del país dependía, en buena medida, de que la votación se llevara a cabo de manera cabal y transparente. En palabras de Salvador Romero, autor de uno de los 4 capítulos que componen el libro y que retrata el proceso, la elección general de 2020 fue la más compleja de la historia democrática del país y tuvo que desarrollarse en medio de un ambiente lleno de adversidades. A nivel institucional, el organismo electoral partió de una elección anulada sobre la que pesaban indicios de fraude, un fuerte estigma de parcialidad e incompetencia, y varias oficinas regionales estaban convertidas en cenizas. El entorno tampoco era favorable. Los sectores polarizados más radicales estaban dispuestos a resolver sus diferencias fuera de las urnas, y a ello se sumó la pandemia, que llegó poco antes de la votación a trastocar toda la planificación electoral.
A esto se suma una fuerte campaña de desinformación que minó el campo informativo en los meses previos a las elecciones y apuntó a dañar la credibilidad del organismo. Pese a todas esas dificultades, el proceso electoral fue exitoso, el candidato ganador fue reconocido por sus contendientes y los organismos veedores avalaron la transparencia de la votación. La elección puso fin a la crisis de 2019 y no hubo más convulsión por temas políticos electorales en el país. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para destacar el importante papel de Salvador Romero Vallivian y su equipo en la consolidación del proceso y en haberle devuelto independencia y credibilidad a la institucionalidad electoral. Estoy segura de que la historia sabrá dimensionar el aporte que ha significado su presencia, su temple y su profesionalidad en la democracia del país. Mediación viral, comunicación política, fake news e información en las elecciones 2020, coordinado por los profesores Rafael Loaiza Bueno y Andrés Martínez Crespo, es un libro que aborda la complejidad del proceso desde una perspectiva política y comunicacional. Si partimos del principio de que toda crisis política es también una crisis de comunicación, este libro es indispensable para entender el año electoral. El desafío comunicacional era enorme. No solo había que convocar al voto y generar confianza, como se haría en una elección cualquiera, sino también había que poner en pie la credibilidad de todo el sistema democrático que acababa de anular una elección. Había que mitigar las tensiones en la población polarizada y reducir la sensación de riesgo sanitario debido a la pandemia. Había que hacer todo eso y había que hacerlo en tiempo récord. Rafael Loaiza hace una descripción minuciosa sobre cómo se gestaron las campañas comunicacionales del organismo electoral, a partir de un riguroso estudio de la situación social resultante de la crisis de 2019. Este diagnóstico permitió capitalizar dos de las heridas más profundas: la desconfianza y el distanciamiento de los segmentos polarizados, para generar piezas comunicacionales que interpelen a las audiencias y que llamen no solo a las urnas, sino también a la reconciliación. Algo que hay que destacar en la estrategia comunicacional del Tribunal Supremo Electoral, y esto lo digo también desde el ejercicio periodístico, es que se puso a disposición información pública y se mantuvo un diálogo permanente con los medios de comunicación, lo que indudablemente acercó información a la ciudadanía, generando una sensación de confianza y transparencia, un hecho inusual en la política boliviana de los últimos años. Como se mencionó anteriormente, la desinformación fue otro de los problemas a enfrentar en el año electoral. Este libro recoge los resultados de la Unidad de Análisis de Noticias de la carrera de Comunicación Social, que verificó más de 100 piezas informativas relacionadas a temas electorales y evidenció que la desinformación tenía una orientación predominante a socavar la credibilidad del organismo electoral. La velocidad del proceso de chequeo de datos es uno de los grandes desafíos del fact-checking a nivel mundial. El objetivo es lograr la automatización de la mayor cantidad de procesos para revisar un volumen más grande de información en el menor tiempo posible. El trabajo que hizo la Universidad Católica es vanguardista en este sentido porque generó un sistema de web scraping para la prensa digital y diseñó una metodología que a la larga puede servir para diseñar herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar noticias sospechosas, lo cual constituye un paso innovador en la verificación en Bolivia y tiene el potencial de mejorar significativamente los procesos de chequeo. El último ensayo retrata la cobertura realizada en medios de prensa, digital, radio y televisión del proceso electoral en base a un monitoreo a 21 medios informativos. Los resultados son bastante reveladores y puestos en análisis dejan una serie de reflexiones para futuras coberturas electorales. La investigación muestra que la agenda mediática estuvo centrada en candidaturas presidenciales, en hombres más que en mujeres, y que el espacio destinado al movimiento al socialismo y a Evo Morales fue infinitamente superior a cualquier otro partido, candidato o actor político. Este capítulo debería ser leído de manera urgente en las salas de redacción, porque su diagnóstico deja una serie de aprendizajes, como prestar mayor atención a candidaturas legislativas, dar más espacio a los programas de gobierno y reflejar la pluralidad política del país, abriendo el micrófono a candidatos jóvenes, mujeres e indígenas. Una paradoja que se devela leyendo los capítulos 3 y 4 de Mediación Viral es que mientras la maquinaria de la información organizada apuntaba contra el Tribunal Supremo Electoral y a mellar la confianza en el sistema democrático,
Los medios de comunicación estaban mirando para otro lado. La cobertura se centró en un partido político y su líder. Posiblemente hubiera sido difícil reconocer este contraste en el momento, pero ahora se constituye en un tema de análisis para futuras elecciones. Si entendemos la desinformación como parte de todo el sistema comunicacional, los medios deberían acompañar los procesos informativos ahí donde se está gestando la desinformación, anticiparse a los bulos, no dejar vacíos de información y no dar cabida a la duda. Con lo dicho anteriormente, Mediación Viral es un libro imprescindible para entender el proceso electoral de 2020 desde el ámbito de la comunicación y se constituirá en un documento de estudio para campañas comunicacionales, estudios de desinformación y monitoreo de noticias. Felicito a los coordinadores, a los autores, Mario Cuba, Javier Murillo, María José Peña, Andrea Puente y Salvador Romero, y a los equipos de investigación que dieron cuerpo a esta valiosa obra. Desde donde me toca, que es el periodismo, quiero también agradecer a la Universidad Católica y a la carrera de Comunicación Social por la generación de este tipo de contenidos académicos que fortalecen la teoría comunicacional en Bolivia. Muchas gracias. Gracias, María Silvia, por tus palabras. Ahora, para terminar este acto, vamos a ceder la palabra a Rafael Loaiza Bueno, coautor y co-coordinador del estudio y del trabajo de que se trata. Profesor Loaiza. La lucecita me la pueden. Necesito la luz porque no veo nada. Y hay que subir la pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Que se visibilice a la testera y que se apague eso porque van a quedar enfocados por... Mientras se produce la rapidísima revelación de la testera, quiero agradecer a nuestro director de carrera, Juan Carlos Salazar, por el empuje a la investigación, por el espacio de publicación y por la acreditación. Otra vez, Comunicación Social tiene la nota más alta de la humanidad en Bolivia y somos la carrera de excelencia. Un aplauso para el director y para la carrera. Quiero agradecer a Luciana Mermet del PNUD por su presentación tan importante, tan descriptiva y por la manera en la que ha señalado los desafíos hacia adelante, que es el estímulo principal del libro. A mi buen amigo Salvador Romero a la distancia, espero que este abrazo que te mando a la distancia pronto sea presencial. Ha estado en los dos lados Salvador, en el Tribunal Supremo Electoral cuando hicimos el proyecto y ahora está en IDEA Internacional, que es uno de los financiadores, y comparto lo que ha dicho María Silvia. El trabajo que se ha hecho el 2020 ha evitado que los bolivianos colisionemos y en gran medida se debe a su trabajo institucionalista, que es lo que más falta le hace al país. También quiero agradecer a María Silvia por tan linda presentación y además por remarcar esos desafíos tan importantes hacia adelante. A mi coautor, a mi co-coordinador, Andrés Martínez. Yo he confesado esta semana a mis estudiantes que Andrés ha editado mi texto con el mismo rigor que edita sus trabajos en clases. Entonces han quedado pasmados. Gracias por esa rigurosidad, Andrés. Obviamente a José Antonio Quiroga, que no solamente apoya a la producción de conocimiento en el país, sino que además lo hace de una manera elegante, eficiente, con un sello editorial que desde mi punto de vista es el mejor del país. Así que muchas gracias también, José Antonio. Y obviamente a los otros colegas y autores, María José Peña Ocampo, Andrea Puente Mancilla. Entre las dos suman todos los premios de excelencia de la carrera, tienen unos promedios increíbles y la ponderación máxima no alcanza para su talento. A Mario Cuba Villarruel, gran periodista, igualmente estudiante de excelencia. Javier Murillo Sánchez, otro gran estudiante de mecatrónica, de la inteligencia artificial.
que han conjuncionado su conocimiento con el de los comunicadores. Parecía medio extraño juntar mecatrónicos con comunicadores, pero ha terminado produciendo una idea que se tiene que replicar. Y obviamente a nuestro magnífico cuerpo de investigadores, Darlene Alanes, Nirvana Artieda, Carlos Careaga, Michelle Delgado, Flavia Durán, Carolina Laguna, Diego Lucano, Mauricio Murillo, Nicole Peñalosa, Jorge Iriarte, Noelia Rojo y Grace Yung Yu. Un aplauso para nuestros investigadores. Voy a leer ahora mi presentación. Era importante hacer los agradecimientos. En 2020 Bolivia estaba planteada, y aún lo sigue estando hoy, por la tensión entre dos extremos, por la oposición de dos conjuntos estacionados de polos divergentes que reñían por el derecho a personificar y agenciar el poder político. También hoy las representaciones de indígenas y no indígenas, de cambas, de collas, de masistas y pititas se presentan al público como las contendoras de la amenaza regentada por el otro. Igual que en 2020, el país de hoy está entregado a las fijaciones, a las simplificaciones del otro, que son solamente útiles para amasar electorados vigorosos y enconados y que ponen en apremio no solo la vitalidad democrática del país, sino también su estabilidad social. Así, hoy, extranjerizar al otro es un mandato de la política atendido con mayor rigurosidad y urgencia que abrazar la identidad nacional. Masistas y pititas, que en el fondo son racialismos para quitarle el sentimiento de culpa al racismo predominante, son las nuevas designaciones producto de la diferencia obsesiva del estereotipo que cosifican diferencialmente a los bolivianos. Entonces, y por la persistencia de las narrativas sectarias encaramadas en la querella discursiva entre el golpe y el fraude, hoy el prejuicio se ha transformado en un conocimiento y en una fuerza de movilización, de choque y de violencia social. Siendo que vivimos en una sociedad poscolonial, estas segmentaciones que se observan en la identidad y la personificación étnica y racial están ciertamente influenciadas por la estructuración de la distribución del ingreso y del poder. Así, los unos son fijados como caras, blancos, ricos, burgueses, imperialistas y ruines, mientras los otros son fijados de indígenas, pobres, proletarios, comunistas e insurrectos, en un ejercicio, diría Homi Bhabha, de construcción ideológica del otro, de un modo paradójico de representación que termina inflamando el sentido de destino común diferenciado en los bolivianos. La polarización hace que la estigmatización del otro se fije en la conciencia colectiva de tal manera que en la Bolivia de hoy no hay espacio para el centro democrático, no hay lugar para la neutralidad y por lo tanto tampoco hay plaza para el diálogo, el consenso y menos para la redención y el perdón. Aquí cabe preguntarse si tomar partido por las alas en apronte es la alternativa trazada por la política. ¿Cómo hacemos para coexistir en nuestras otras dimensiones, en nuestros mundos sociales y culturales? Mediación Viral, el libro que hoy presentamos, retrata la experiencia de la UCB, Idea Internacional y del Tribunal Supremo Electoral en precisamente proveer una respuesta a la urgencia de semejante pregunta. La polarización que acabo de describir era el contexto en el que se convocó a las elecciones generales del 18 de octubre del 2020. Era, además de atípico, tendente al conflicto social, ya que el electorado tenía serios reparos sobre la competencia institucional e imparcialidad del órgano electoral. Tendía a utilizar la competencia política para consentir acciones fuera del marco constitucional y democrático y finalmente estaba contaminado por la sensación de riesgo de la emergencia sanitaria. El fuerte estigma del órgano electoral generaba suspicacia respecto a su competencia e imparcialidad en el arbitraje, transparencia en la administración de justicia electoral y seguridad en el manejo de los resultados. A ello, hay que agregar que en los hechos del 2019 demostraron también que los resultados podían ser contestados por la fuerza de la movilización social, lo que paradójicamente se constituyó también en una amenaza para socavar la democracia del país. La polarización, encajada en el sentido de destino común diferenciado, hacía más digerible el alegato de que el otro, el contendor político electoral, se constituía en un escollo al proyecto nacional. Y en la mixtura de la polarización racial,
en la que los grupos diferenciados creen asertivamente que el otro es una amenaza a su bienestar y existencia, se hizo imprescindible la búsqueda de la derrota del oponente por los medios que fueran, antes que por elecciones limpias y transparentes. Por otro lado, la emergencia sanitaria, además de convertirse en un contenido central, penosamente embanderado por la campaña electoral, se transformó también en una herramienta de ataque. Ahí la definición de la fecha, por ejemplo, de las elecciones para mitigar la escalada de contagios del COVID y resguardar a la salud de los ciudadanos podía ser etiquetada como un intento de prorrogar el régimen de Áñez o como una medida para disuadir al electorado opositor al más a acudir a las urnas. En este contexto, harto complejo, la comunicación institucional y política del Tribunal Supremo Electoral se transformó en una herramienta imprescindible para restituir la credibilidad en el proceso y las instituciones electorales, mitigar la ansiedad racial que atentaba con la resolución de la discrepancia nacional fuera de las urnas y a través del conflicto, y finalmente reducir la sensación de riesgo producto de la pandemia que amenazaba con restarle legitimidad al resultado. En el marco del proyecto denominado Fortalecimiento de las capacidades de gestión de los procesos electorales del órgano electoral plurinacional, concebido para prestar apoyo al Tribunal Supremo en el desarrollo de las elecciones generales del 2020, IDEA Internacional desarrolló una serie de actividades para apoyar el complejo proceso electoral. Mediación Viral es la memoria crítica y reflexiva de ese proyecto, que tuvo la finalidad de fortalecer las capacidades del órgano, apoyando la administración del ciclo electoral con herramientas y políticas de comunicación estratégica para mitigar el descrédito institucional, la polarización racial y la sensación de riesgo de la emergencia sanitaria. En una alianza pocas veces vista entre la academia y su aforo investigativo, representada por la UCB y la carrera de comunicación, por la cooperación internacional y su gestión de cooperación, representada por IDEA Internacional y el PNUD, y la gestión política personificada en el Tribunal Supremo Electoral y su tarea de hacer una elección casi imposible, el proyecto desarrolló una estrategia para entender tres contingencias. Uno, la desacreditación y deslegitimación del órgano, devenidas de las irregularidades del 2019, que en el imaginario público lo retrataron de imparcial, injusto y antidemocrático, y mermaron la confianza ciudadana en el sistema, generando una sensación de inseguridad con respecto a la capacidad de la institución de administrar los comicios. Dos, la polarización producto de la politización de las identidades sociales, que racializaba la competencia política, profundizó el regionalismo y amenazó con ahondar la presión social. Y finalmente, tres, la sensación de riesgo producto de la emergencia sanitaria que inflamaba el embrollo existente. Consecuentemente, el equipo ensamblado por IDEA Internacional, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral y en particular con el presidente Salvador Romero, cuyo trabajo por la democracia boliviana ha sido trascendental, diseñó una estrategia de comunicación integral para las elecciones generales que pretendía atender paralelamente las necesidades de rearmar la imagen y reputación institucional y atenuar la polarización social, llamando a la equidad, unidad e inclusión, a la par de promover una pedagogía del voto en el contexto de la emergencia sanitaria. En la primera instancia era preciso explorar el estado de la reputación y la imagen de la institución para plantear una estrategia de comunicación institucional que atienda los efectos de un persistente proceso de desacreditación y desprestigio. Así, el proyecto, que ahora está reflejado en este libro, recomendó estrategias de reubicación institucional que apuntaban a la generación de sentimientos de confianza ciudadana. Asimismo, sobre un análisis de producción de información pública y el monitoreo de las noticias relacionadas al proceso electoral, particularmente las fake news, se elaboró una política de gestión de contenido a través de estrategias de elaboración, monitoreo, difusión, verificación y respuesta inmediata. Ciertamente, la reputación referida al reconocimiento de los grupos de interés a partir del grado del cumplimiento de los compromisos con los ciudadanos estaban igualmente dañados luego de los acontecimientos descritos. Para ello, el proyecto implementó las siguientes acciones. Se acompañó a la gestión de la unidad de monitoreo de noticias del tribunal, levantando un diagnóstico y capacitando a sus integrantes en la gestión informativa. 2. Se hizo un monitoreo constante de la calidad de la información externa sobre el tribunal
para generar intervenciones y acompañamiento de línea informativa. 3. Asimismo, fue igualmente importante generar acciones en los públicos internos que son los encargados de irradiar la misión y la visión del órgano a través de un trabajo de interacción con los públicos objetivos. Ahora bien, en la exposición de la situación social por la que pasaba el país, hemos hecho especial énfasis en la profunda polarización de la sociedad boliviana y en las heridas de la violencia social desatada el 2019, que habían profundizado las zanjas de la diferenciación social. En este contexto, también está claro que una elección en estas condiciones, con el riesgo adherido de que los comicios pasan por una escalada en un escenario de competencia radical, podía producirse más degradación y violencia y el órgano rector, si es que el órgano rector no mitigaba con urgencia la diferenciación, la desagregación y la exclusión en el sentimiento público. Así, fue imprescindible para el proyecto trabajar desde el punto de vista de la comunicación institucional sobre las siguientes demandas. 1. Los estigmas que pesaban sobre el órgano, como la parcialidad política, la poca confiabilidad y la inseguridad, en nociones de imparcialidad, confianza y seguridad. 2. Las categorizaciones raciales, regionalistas y clasistas en sentimientos de inclusión, unidad, equidad y finalmente la sensación de riesgo de la emergencia sanitaria en certidumbre. Para terminar, permítanme decir lo siguiente. La polarización que hoy vivimos nuevamente incrementa la tensión y amenaza con ponernos cerca de otro momento de malestar social en la epifanía de otro periodo en el que nuestro consenso social está roto. Lamentablemente, en este contexto, la democracia corre el riesgo de ser apenas una herramienta de acceso al poder, útil mientras logra su cometido, pero que eventualmente puede entrar en desuso en la medida que se vigorice el sentimiento de destino común diferenciado, en el que se personifica definitivamente al otro como el obstáculo para alcanzar el bienestar común. Aunque se haya dicho muchas veces, hay que profundizar el proceso democrático en el país, poniendo el mayor esfuerzo en recuperar el centro democrático y en restituir a las instituciones mediadoras, particularmente a los medios de comunicación que se encuentran profundamente centrifugados en los polos de la polarización. Tengamos en cuenta que el 2025, en la siguiente elección general, jugaremos nuestra versión politizada de la final del Mundial, y voy a hacer una alegoría ya que todos estamos mundializados. En esta metáfora, imagínense a la Argentina y Francia jugando la final del domingo con hinchas encorajinados y hostiles, dispuestos a invadir la cancha si es que se pita un penal inconveniente. Ahora imagínense que esa final se juega sin árbitros y sin VAR. Pues bien, lastimosamente este parece ser el camino que nos hemos trazado. Mediación Viral cuenta la historia de cómo la academia, la cooperación internacional y la gestión pública trabajaron estrechamente para ayudar al Tribunal Supremo Electoral y su presidente en la tarea bien lograda de restituir al árbitro y mitigar las tensiones sociales, logrando una transición pacífica y democrática en un momento de altísima tensión social. Por eso deben leer y adquirir el libro para conocer esa historia. Muchas gracias. Muy bien, con estas palabras damos por concluido el evento de esta noche, no sin antes agradecerles una vez más por vuestra presencia, por vuestro tiempo, por acompañarnos esta noche. Y para celebrar pues el lanzamiento del libro les invitamos a compartir un vino de honor. Gracias.